Vamos a aclarar esto. No es que un día uno se levantó en la mañana y bajo la ducha o en el desayuno dijo, me voy a divorciar a ver qué tal se siente. No, salvo contadas excepciones, uno toma la decisión de divorciarse por razones muy serias, muy razonables. Y lo mínimo que uno espera de la congregación religiosa a la que uno pertenece es que facilite el tránsito necesario para desligarse definitivamente de esa relación tóxica, de ese mal matrimonio que no les lleva a uno a ningún lado. Hoy en Libertad Religiosa para Todos vamos a hablar de ese tema tan espinoso, pero toca abordarlo. Y es que cuando uno se divorcia, uno también tiene derechos religiosos derivados de esa decisión. ¿Sí? Les guste o no a más de uno. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Les prometí que el tema de hoy va a ser candela, va a ser un tema muy fuerte porque vamos a tocar las fibras de algunas doctrinas religiosas en aras de defender los derechos humanos y los derechos derivados de la libertad religiosa. Y cuando hablamos del tema del divorcio como un derecho religioso, eso prácticamente a nadie se le ocurre. Por eso el tema de hoy es toda una novedad y la reflexión de hoy nos debe llevar a pensar no solamente que como líderes religiosos tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras comunidades, a los jóvenes, a las chicas, adecuadamente para que no se tenga que recurrir a este recurso, a esta solución final, que es el divorcio. Y no podría continuar sin antes agradecerle a las personas que se han suscrito recientemente a este canal. Muchas gracias por el apoyo y por apostarle a este proyecto tan importante que es empoderar a las personas, a las comunidades religiosas y empoderar a los líderes religiosos en la defensa de sus derechos religiosos. Así que muchas gracias por suscribirse y si ustedes llegan por primera vez a este canal, les invito a suscribirse, lo pueden hacer, hay un botón aquí abajo de este video en donde dice suscribirse. Eso les va a permitir estar al tanto de los videos que vamos a estar subiendo cada vez que haya un tema nuevo y ustedes pueden estar al tanto. Y la segunda invitación es a que me regalen una manito arriba, un like si les gusta alguno de los vídeos que se está publicando en ese canal. La tercera acción es compartir los vídeos. Hay información vital que puede estar necesitando alguna persona y cuando ustedes comparten este video les pueden ayudar incluso a salvar sus vidas. Y la cuarta, y no menos importante, es que me regalen sus comentarios para retroalimentar ese trabajo. Y además porque yo les he insistido, a veces se me pueden escapar algunas cosas y ustedes me ayudan a complementar. Así que muchas gracias por suscribirse a este canal, por compartir los videos, por comentaros y por regalarme la manito arriba. Muy bien, vamos a entrar en materia y en el video anterior yo les había leído el artículo 11 de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales cuando hablamos del matrimonio como un derecho religioso. Pero resulta que cuando escribí este artículo lo hice en dos partes. La primera parte, como ustedes recordarán y se los voy a ayudar a recordar, dice que los varones y las mujeres en edad núbil que se hayan establecido como pareja tienen derecho a casarse y fundar una familia conforme a su tradición religiosa en común o a que su matrimonio sea bendecido por un ministro interreligioso y que esta unión de amor sea reconocida como legal y válida por todas las religiones del mundo y por las leyes civiles. Ahora, la parte que me quedó en remojo es la siguiente, y es el motivo por el cual vamos a hablar hoy. Este derecho incluye la libertad de disolver unilateralmente o de mutuo acuerdo la unión conyugal cuando se han presentado violaciones a los derechos humanos y otras razones de ética, de moral o legales civilmente que justifiquen tal disolución. El derecho al divorcio está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes lo pueden encontrar en el artículo 16, el numeral 1, cuando dice que los hombres y las mujeres a partir de edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
Eso lo van a encontrar ustedes también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 23, numeral 4, y también lo van a encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17, numeral 4. Vamos a hacer una aclaración muy importante, y es que el divorcio es un derecho fundamental, como lo acabamos de escuchar, y se aplica cuando es imposible dar continuidad a la unión conyugal, cuando es imposible que el matrimonio se mantenga. Esa es la solución final a los conflictos matrimoniales, cuando ya se han intentado otras formas de recuperar la paz del hogar, la unidad familiar, el amor conyugal y sobre todo el respeto ante la pareja. Y hago mucho énfasis en eso porque poco se habla. Sí, se habla mucho del amor, el vínculo, pero qué importante que exista mucho respeto entre la pareja para que el matrimonio se preserve, porque, y esto lo han dicho muchas personas, incluso en mi familia se dice comúnmente, cuando se pierde el respeto, se pierde absolutamente todo. Entonces, debe quedar esto muy claro, porque usar argumentos y chantajes moral religiosos para mantener la unión conyugal en contra de la voluntad de uno de los creyentes, de los contrayentes de ese matrimonio, eso constituye una clara violación a los derechos humanos. Hay algunas comunidades religiosas en las que no existe como tal la figura del divorcio, y eso nos debe llevar a los líderes religiosos a un debate muy serio y ausente de toda clase de legalismos doctrinales o de fanatismo y de fundamentalismos. Es necesario ver la realidad de lo que está pasando en muchos hogares. Uno, como líder religioso, uno no quiere que el matrimonio se disuelva. Y uno como creyente tampoco quiere que el matrimonio se disuelva. Yo tengo esa experiencia, yo pasé por esa experiencia. Uno, cuando se casa, uno lo hace con la esperanza de que el matrimonio dure para toda la vida y uno se esfuerza, pero suceden cosas que hacen imposible la convivencia conyugal, hacen imposible que la unión familiar se mantenga. Entonces, cuando ya se han agotado diferentes recursos para recuperar el amor, el respeto, la paz, la alegría del hogar, definitivamente un divorcio es la mejor solución y de hecho es una solución de paz. Y de ahí que, aunque no exista en algunas comunidades religiosas la figura del divorcio, sí he encontrado que en algunas de esas comunidades han trabajado en una figura que se llama la anulación del matrimonio. Es como una manera de facilitar las cosas para que pues no termine pues una persona durmiendo con el enemigo. Y entonces lo que hemos insistido en este espacio, ninguna doctrina religiosa, eso debe quedar muy claro y lo voy a repetir una y otra vez hasta que sea una realidad absoluta en el planeta. Y es que ninguna doctrina religiosa está por encima de los derechos humanos. Cuando hay un conflicto entre una doctrina religiosa y la Declaración Universal de los derechos humanos tienen supremacía absoluta por sobre cualquier doctrina religiosa. Por eso en algunas comunidades, aunque antiguamente pues no tenían, digamos por sus presupuestos doctrinales, la figura del divorcio, han trabajado en una forma de anular ese matrimonio para facilitar las cosas. En este video no voy a hablar de las implicaciones en cuanto a los hijos porque las normas internacionales sobre derechos humanos son muy claras. Y es que la manutención y el cuidado de los hijos se sigue manteniendo, sigue siendo obligatorio para los padres, así estén divorciados o separados. Pero, dicen las mismas normas internacionales, que los padres pueden celebrar acuerdos para garantizarle a los hijos los cuidados que ellos requieren. Hablemos ahora acerca de los derechos que se derivan del derecho al divorcio como un derecho religioso. Bueno, el primero, pues es el derecho a separarse, a dar por terminada la relación matrimonial cuando han ocurrido situaciones que no permiten la sana convivencia matrimonial. Pueden ser situaciones de ética, pueden ser situaciones de inmoralidad, pueden ser situaciones que se cometieron acciones ilegales dentro de la unión matrimonial, o cuando se pone en peligro la vida y la integridad de uno de los cónyuges. Es decir, se están violando derechos humanos en la relación matrimonial. Entonces es importante que tengan en cuenta que uno tiene derecho a separarse y a divorciarse
cuando uno de los cónyuges ha sufrido maltrato físico, maltrato psicológico o maltrato mental, maltrato emocional, maltrato moral o maltrato espiritual. Sí, casi no se habla del maltrato espiritual dentro del matrimonio y debería tenerse como una causal para el divorcio en asuntos religiosos. ¿Qué es el maltrato espiritual? Es cuando hay cualquier tipo de agresión contra las creencias religiosas particulares de la pareja que está siendo afectada, que está siendo maltratada. El siguiente derecho es el derecho a que el matrimonio sea anulado en asuntos religiosos. En comunidades religiosas donde existe el divorcio, pues se procede al divorcio. Pero en comunidades donde no existe la figura del divorcio, pero existe la figura de la anulación del matrimonio, se debería acelerar lo más pronto posible, cuando ya no hay nada que hacer en la situación. Y de todas maneras es un derecho religioso que las personas que se divorcian deberían tener el derecho a reclamar con todos los derechos necesarios, porque es que no se le puede obligar a nadie a mantener el estatus de casado si ya se efectuó la separación o si ya ha pasado tiempo desde que se separaron. El siguiente derecho es el derecho a la soledad. Si uno toma la decisión de que yo me separo y quiero vivir solo, pues puedo vivir solo. Completamente. No quiero tener ningún tipo de relación conyugal, matrimonial y quiero vivir solo. Es un derecho que se deriva de este derecho al divorcio religioso. O también de aquí se deriva el derecho a establecer un nuevo matrimonio con un miembro de la misma congregación o con un miembro de otra asociación religiosa o de otro credo religioso. Yo lo he insistido muchas veces, uno no manda en el corazón de nadie y lo peor que uno puede hacer como líder religioso es decirle a la persona a quién debe elegir con pareja y a quién no. Recuerden en nuestro video anterior cuando hablamos de el matrimonio como un derecho religioso, que es una violación, obligar a las personas a que se casen con una persona de la misma congregación religiosa, y ese mismo derecho debería aplicarse también para efectos del divorcio. Uno debería poder establecer el derecho que si yo me quiero casar con una persona de la misma congregación que está disponible, hacerla, o si me quiero casar con otra persona de otra congregación, de otro credo, lo pueda hacer. El derecho a seguir accediendo a los servicios espirituales de la asociación religiosa en la que uno se está congregando. Vean qué tan importante es eso. Que el hecho de que uno dé por terminada una relación matrimonial, eso a uno no lo hace menos creyente, no lo hace un feligrés malvado, no lo hace una persona antiética o inmoral. Recordemos, por eso es muy importante establecer por qué se da la separación o por qué se da el divorcio. Y cuando el divorcio está justificado por razones de supervivencia, a la luz de los derechos humanos, por razones de ética, por razones de moral, por razones legales, uno como líder religioso no solamente debe respetar la decisión de la persona que dice, que toma la decisión de que se quiere divorciar, no quiere dar continuidad al matrimonio, o si los dos tomaron la determinación de que el divorcio se lleva porque fue de mutuo acuerdo, y debe haber mucho respeto por parte del líder religioso a los divorciados y pues no realizar campañas de propaganda negra contra ellos. No, pues no les funcionó el matrimonio. Bueno, la vida sigue y hay que volver a empezar. Vamos a hablar a continuación de las violaciones al derecho al divorcio como un derecho religioso. Bueno, la primera sería cuando se le obliga al separado a mantener el estatus matrimonial, el estatus de casado, así no esté conviviendo con su expareja. En el judaísmo, bueno, yo les voy a contar un poquito de la experiencia que tenemos dentro del pueblo judío. Esa situación en donde a una persona que se quiere divorciar, la pareja no solamente se niega a darle el divorcio, sino que no le permite que la persona pueda realizar su vida y casarse, eso es someter a una persona a un estado de atadura. Nosotros en hebreo lo llamamos agunat. Y dentro de la ley judía, eso es una violación de la ley judía totalmente, pero además es una violación a los derechos humanos, porque es violar el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho
a la libertad. Por lo menos en mi comunidad, en la comunidad judía, los rabinos tenemos la obligación de agilizar todo lo necesario, lo más rápido posible para que el divorcio se efectúe y los dos queden libres y puedan rehacer su vida. Y de hecho, cuando una de las partes se niega a darle el divorcio a la otra, por lo menos en mi comunidad, es una obligación de nosotros como rabinos emitir ante el tribunal rabínico una sentencia que declare acabado el matrimonio, que declare divorciados a los dos y que ya ellos se pueden volver a rehacer su vida. Por lo menos nosotros lo manejamos de esa manera. Pero sí es importante que ustedes sepan que es una violación al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el obligar al separado, al que está pidiendo el divorcio, a que mantenga el estatus de casado, así no esté conviviendo con su expareja. No, si ya están separados y hay que agilizar el divorcio lo más rápido posible para que no haya futuras complicaciones. La segunda violación es cuando una asociación religiosa obliga a los cónyuges a seguir conviviendo a pesar de que ya no se quieren, a pesar de que uno de los dos ya no quiere continuar con el matrimonio y se separa. Cuando la asociación religiosa obliga a estos dos a que tienen que seguir conviviendo, tienen que seguir viviendo como casados, están lo mismo, violándoles el derecho a la libertad. Están violándole además los derechos civiles y los derechos universales en cuanto al divorcio. Recuerden lo que yo les he dicho, ninguna doctrina religiosa está por encima de los derechos humanos. Tenemos que replantear la situación y esa situación no puede continuar porque no se puede someter a ninguna persona bajo el pretexto de nuestras doctrinas religiosas. Si la persona no quiere continuar, así como lo hemos dicho en otro video, cuando hablábamos sobre la apostasía como un derecho religioso, de la misma manera, el divorcio, también como es un derecho religioso, uno como líder religioso no debe forzar las cosas. Si ya se tomó la decisión y hay que ayudar a que el divorcio se efectúe con toda la rapidez posible para evitar futuras complicaciones entre ellos dos. Bien, otra violación al derecho al divorcio como un derecho religioso es negarle a los separados el certificado de divorcio religioso que corresponda según los estatutos y los reglamentos internos de la asociación religiosa que según determine. Cuando un líder religioso se niega a otorgarle a dos personas que ya se separaron, declararon su separación, uno de los dos ya se fue y ya se tomó la decisión de divorciarse, el uno tomó la decisión y bueno, ya. Aquí viene a hacer ya no marcha atrás. Lo peor que puede hacer un líder religioso, además de seguir insistiendo en la reconciliación matrimonial, que ya no va al caso, es negarle a estos dos el certificado religioso de divorcio, porque es que ese certificado es muy importante para poder demostrar no solamente civilmente, sino ante otras instituciones religiosas que uno está libre, que uno está en todas las condiciones para rehacer la vida y fundar un nuevo matrimonio. La otra violación es que una asociación religiosa se niegue a reconocer el divorcio civil efectuado por un feligrés que ya adelantó el trámite legal de divorcio y esa asociación religiosa insista en obligar a los exesposos a seguir considerándose casados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si ya civilmente ya resolvieron su situación y ya están civilmente divorciados, lo que no debe hacer una asociación religiosa es seguirlos manteniendo como casados. Debe tramitarles los certificados de divorcio a la mayor brevedad posible y no meterse en la vida privada de ellos, no empezar a averiguar cosas que no tienen por qué estar averiguando y proceder a lo que haya que proceder en ese respecto. Y otra violación al derecho al divorcio es cuando se le niegan los servicios espirituales a los separados. Es lo peor que un líder religioso puede hacer, que porque se separaron, entonces ninguno de estos dos va a tener derecho a acceder a los servicios espirituales de la congregación religiosa. Bueno, conozco algunas congregaciones religiosas que tienen esta norma.
Eh, no es ilegal, quiero hacer esa aclaración. Civilmente no es ilegal porque hace parte pues, de los estatutos y las doctrinas que tienen estas comunidades religiosas, pero no es ético. ¿Por qué no es ético? Porque estás matando espiritualmente a unas personas que tú como líder religioso, como líder de fe, se te confió. Y si estos dos ya estén divorciados, estén separados, ya no se quieran saber el uno del otro, y más si ya ha pasado suficiente tiempo de separados, o sea, cuando ya no hay nada que hacer ahí, no, son almas, son seres espirituales que requieren de acompañamiento espiritual, así esos dos ya no se quieran. Entonces lo peor que uno puede hacer como líder religioso es negarle los servicios espirituales a los que se separaron. 3 recomendaciones que quiero compartir esta noche con ustedes. Voy a hablarle a las asociaciones religiosas. Yo he sido muy duro al principio y no me retracto cuando yo les digo y lo vuelvo a decir, que los derechos humanos están por encima de cualquier doctrina religiosa, que cuando hay un conflicto entre los derechos humanos y la doctrina de cualquier religión, los derechos humanos tienen la última palabra y que ninguna doctrina puede estar opuesta o en contra de los derechos humanos. Así que es una invitación que yo les hago. Como teólogo, como líder interreligioso, como defensor de derechos humanos, como clérigo también que les hago. Vean, no teman en hacer una reforma doctrinal sobre este tema y sobre cualquier tema en donde la doctrina de la religión que se está profesando está chocando con los derechos humanos. No le tengan miedo. Eso hablaría muy bien de ustedes como comunidad de fe. Vean, en el caso del divorcio, que es el tema que nos reúne en este video, vean, la invitación es a que ajusten sus normas congregacionales a las leyes civiles vigentes para evitar demandas legales contra la asociación religiosa por impedir el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Así que autoridades religiosas, líderes religiosos, líderes de fe, vean, yo reconozco, y eso es un derecho de ustedes como líderes religiosos, ustedes tienen todo el derecho y como congregación de fe tienen el derecho a ayudar a los esposos en conflicto a resolver sus diferencias. O sea, no estoy diciendo de que no se pueda hacer nada. Si hay una luz de esperanza y pueden ayudar en alguna manera a que el matrimonio se pueda resolver, háganlo. Si pueden dar una orientación, una guía, un servicio espiritual de acuerdo a las normas que tengan en sus congregaciones, háganlo. Pero hay una condición. Es que debe ser con plena libre determinación de los dos. Si uno quiere y el otro no quiere, ustedes no pueden obligar, ustedes no pueden ahí meterse para nada. Pero si el uno quiere y el que se quiere divorciar, separar, pero dice, bueno, listo, yo voy a darme esta oportunidad para salvar el matrimonio, una última opción, para que después no se diga que es que yo me quiero divorciar porque sí, ¿no? Ahí es donde ustedes pueden entrar en acción, pueden ayudar, pueden recurrir a la ayuda pastoral que ustedes tengan en sus congregaciones para guiar a este matrimonio en conflicto y le pueden ayudar a resolver sus diferencias y a que se retorne el amor, el respeto, el cariño, la solidaridad, la paz del hogar que tanto se necesita. Pero si ya una de las partes ya dijo radical y físicamente que procede al divorcio, que no quiere más, se separa o ya se ha separado, mira, nosotros como líderes religiosos no podemos intervenir. Es más, cuando vemos que ha habido una violación a los derechos humanos en el matrimonio, cuando se han cometido acciones ilegales, cuando se han cometido crímenes dentro del matrimonio que están afectando el uno al otro, cuando hay maltrato físico, moral, psicológico, espiritual, o sea, lo más sensato, cuando son ya cosas que ponen en peligro la vida y la integridad del otro, el divorcio es la mejor recomendación, definitivamente, porque uno no puede obligar a un feligrés a que duerma con el enemigo. Por eso es importante que cuando sucedan estos casos ayudémosles a tramitar el divorcio religioso con prontitud y que puedan ir ante las autoridades civiles
a finiquitar ya la separación definitiva, el divorcio, lo que tenga que haber, y ya ellos puedan arreglar sus asuntos de repartición de bienes, la manutención de los hijos, ¿vale? Pero entonces eso es importante. Uno como líder religioso no puede obligar a una persona a que duerma con el enemigo. Y para los separados yo les voy a dar esta invitación. Lo que puedan para resolver el problema. Pero si ya la decisión está tomada, y yo lo acabo de decir, los líderes religiosos tenemos la obligación de respetar las decisiones que nuestros feligreses tomen con respecto a ellos mismos. Uno no se puede meter en eso. Si la decisión ya está tomada, respeten la decisión de aquel que tomó la decisión. Les voy a poner un ejemplo. Si mi cónyuge se quiere divorciar, ya lo hemos discutido, y no solamente tiene la determinación, sino que se fue, ya nos separamos, se fue de mi lado, y insiste en que ya, esto ya no da más. Hay que respetar esa decisión. Uno no puede retener a nadie, ni siquiera invocando el nombre de Dios, por ninguna razón, porque la libertad es un derecho sagrado. Recuerden, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3. No insistan en mantener una unión matrimonial que ya no existe. No se obsesionen con retener a su excónyuge por ningún motivo. Vean, la mejor muestra de amor es respetar al otro, y en este caso respetar la libertad del otro. Tramiten el divorcio de la manera más respetuosa y más cordial que les sea posible a ustedes. Resuelvan en buenos términos. Si hay lugar a repartición de bienes o resolver la manutención de los hijos, háganlo, pero de manera cortés, de manera respetuosa, de manera justa, y sigan adelante con sus vidas. Y antes de darles mi dato de cierre, sí, yo reconozco que he sido muy duro. Sé que he puesto a temblar las sillas, he movido estructuras, he puesto a temblar la tierra con este tema tan espinoso que es hablar del divorcio como un derecho religioso. Yo no recuerdo haber visto algún video, alguna información sobre esto, pero es que es necesario hablarlo. Primero, porque es una realidad que vivimos en la vida cotidiana, y en segundo lugar, pues tenemos que también tener herramientas para que no se nos violen los derechos humanos en nombre del amor, o en nombre de la divinidad, o en nombre de los libros sagrados, o en nombre de nuestra congregación religiosa. Las personas religiosas debemos ser el mejor ejemplo de lo que es el respeto a los derechos humanos. Y yo sé que este tema es espinoso, pero toca hablarlo. Así le disguste a uno, yo sé que a alguno no le va a gustar. De pronto va a haber algún comentario, bueno, no importa, pero es que es importante que este tema se visibilice, y como estoy dirigiéndome a personas religiosas, a congregaciones religiosas y a líderes de fe que son sensibles a estos temas de los derechos humanos y más de la libertad religiosa, sé que van a aprovechar alguno de los datos que les haya servido en este vídeo, y pues puedan ayudar mejor a sus comunitarios, a sus feligresías, a sus correligionarios, pues en un caso tan complicado como es cuando hay una situación de divorcio en una comunidad religiosa. Bien, entonces mi dato de cierre para esta ocasión, voy a citar a un escritor y dramaturgo turco. Él se llama Mehmet Murat İlden, y él tiene esta frase: el divorcio es una salida de incendios. Cuando se quema una casa, no importa quién prendió fuego. Si no hay salida de emergencia, todos en la casa morirán quemados. Y con esta frase de Mehmet Murat İlden, quiero invitarles finalmente a que sigamos trabajando, y recordemos que cuando respetamos la libre decisión del otro, cuando respetamos el libre albedrío del otro, cuando respetamos la autodeterminación del otro, cuando respetamos el derecho del otro a la libertad, entonces podremos decir que tenemos un entorno donde hay libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.